Desde muy chavo he estado sí metido en rollos que tengan que ver con los excesos, ya sea de cigarro, de alcohol o de sustancias. Claro. Pero encontré el pretexto ideal cuando falleció Ujú. mi mamá para volver a tomar y para drogarme, o sea, porque era ideal. O sea, yo al principio digo, no, es que me dolió tanto. Por supuesto que sí me dolió y fue el parteaguas, pero sí se convirtió en el pretexto ideal para seguirlo haciendo. Y ahí fue donde yo caí, pues ya completamente en drogarme todos los días. Ya no había un control, ya no había ni siquiera, ya no era yo productivo en ningún sentido. Entonces, cuando caes en eso, pues ya arruina completamente tu existencia, ¿no? Porque a lo mejor, Exactamente. pues lo hacía yo, no sé, los viernes y el sábado no trabajo, bueno, pues no pasa nada, no afecto a nadie, Ujú, ¿no? ujú. Pero ya lo hacías los lunes, los martes, Sí, los miércoles, los jueves y cualquier día, y entonces ya podía no ir a trabajar durante una semana. sí. ¿Y qué está pasando con este cuate? Momentos en los que yo podía estar día y noche consumiendo la droga todo el tiempo. Entonces, si a las 2 de la mañana se acababa, yo hablaba por teléfono y ahí llegaba. Y si a las 7 de la mañana no había, llegaba. Y si a las 8 no había, llegaba. Y a las 5 de la tarde y a la hora que fuera. A la hora que A la fuera. hora que fuera llegaba, porque había pues varios lugares donde solicitar. Y entonces llegaba y no había un límite. Entonces yo podía pasar 4 o 5 días sin dormir, sin comer, sin tomar agua, sin nada. Bienvenidos a Mente Beta. Este es un episodio en el que vamos a tener un invitado que nos va a compartir su experiencia. El tema es una vida de excesos. Y bueno, creo que el título dice mucho de lo que vamos a platicar hoy y lo vamos a ver desde una perspectiva diferente. No es un especialista, es una persona que ha llevado su vida en diferentes situaciones de, de consumo de sustancias, de alcohol, y pues vamos a escuchar su experiencia. Y aquí está Leslie conmigo, vamos a dar también nuestra opinión respecto al tema, y el invitado es Alberto García. Muchas gracias, Su. Hola, Beto. ¿Cómo Hola, muchas estás? gracias. Gracias por la oportunidad de compartir un poquito de la experiencia que he tenido. Es correcto. Pues bueno, híjole. A título personal, pues bueno, es una persona que se me hace muy inteligente. Es un productor que, bueno, en su momento él dará su historia, pero con mucha experiencia y que lamentablemente has vivido ciertas situaciones en el tema de los excesos. Cuéntanos un poquito. Ay, es bien complicado abordar el tema cuando usan la palabra lamentablemente o tiene un problema. Ok. O sea, porque, o sea, yo no quiero, primero sí quiero decir que no lo quiero normalizar, porque entiendo que moralmente decir que es normal está mal, pero también entiendo que hay muchas cosas que hacemos cotidianamente que están mal, pero a lo mejor no las llevamos como a otro nivel, porque creo que moralmente no son un tabú como la drogadicción, por ejemplo. Pero ese es un tema que luego comento con Su y nunca nos vamos a poner de acuerdo, ni se trata de que nos pongamos de acuerdo, porque algo que para mí es muy importante decir es que cuando a veces hablamos del tema de los excesos, es muy fácil creer que nos vanagloriamos en decir, no, sí, no, pues es que yo pasaba 5 noches en la fiesta y en las pachangas y tomando y con los amigos y todo. O sea, no es algo que yo vaya a decir que me avergüenza lo que haya hecho, que me arrepienta de lo que haya hecho, porque estaba completamente consciente de todo lo que he hecho. O sea, no he- hay acciones
que por lo mismo de las sustancias o por lo mismo del alcoholismo, sí hice cosas que sí me avergüenzan, pero que el hecho de los excesos me avergüence o me arrepienta, sería hipócrita de mi parte también decirlo, porque claro que estaba consciente, claro que lo hice sabiendo muchas cosas en las que metía, otras en las que no tenía ni idea, pero sí quiero ser muy claro de que lo que yo pueda expresar ahora no es para presumirlo, eh, y es una experiencia que me tocó vivir porque así lo quise Así lo yo, decidiste. así lo decidí, y desde muy chavo he estado sí metido en rollos que tengan que ver con los excesos, ya sea de cigarro, de alcohol o de sustancias, Claro. pero nunca he llevado como a una magnitud como quizá en los últimos años. Sí, claro. Pues bueno, precisamente es este espacio donde hablamos sin tapujos, no juzgamos, pero pues tampoco te vamos a mentir, ¿no? En ciertas cosas. Sí. Entonces, pues bueno, platícanos pues desde el inicio, todo tiene un comienzo. ¿Cómo fue que caíste en estas adicciones? Sí que quería, porque ¿Qué edad tenías? tenía como 12, como 13 años, yo creo, 13, entre 12, 13 años más o menos, la primera vez que consumí, o sea, hablando específicamente de las adicciones, porque alcohol creo que es como muy, al menos en mi círculo familiar, era muy habitual ay, mira, le van a dar una cerveza de chiquito, y todos en mi casa, y espero que no se molesten si lo ven en mi casa, que todos de chiquitos teníamos una foto con una cerveza, o era chistoso que estuviéramos rodeados de botellas de alcohol. Pero realmente, ¿cuándo ya tuviste el permiso de hacerlo en tu familia de tomar? No, el permiso jamás. Tú lo sabes Bueno. perfecto, jamás tuve permiso de hacerlo. Pero es que tú mismo estás diciendo Sí. que era como algo normal. Era algo normal, no Entonces, se veía mal. o sea, ¿a qué edad ya decían, bueno, denle una cerveza, que se la tome? No, yo compraba mis cervezas, o sea, O sea, en la digamos que familia no. a los 13, 14 años, pues yo ya ganaba lana, ya generaba dinero Pero no te las tomabas en tu trabajando y casa. todo. No me las tomaba en mi casa, me las tomaba pues en la calle, sentado en la banqueta como muchísimos seres humanos, ¿no? De la Ciudad de México. ¿Viste lo que te rodeaba como sociedad, amigos, familia, y tú decidiste probar? Porque no era, pues no lo sé, en los 80 pues era como más habitual o al menos en mi círculo familiar era muy normal. En sus 80s que él vivió. En mis 80s, tú también o sea, pues era muy normal en las reuniones familiares que todos estuvieran echando alcohol. O sea, no precisamente que todos terminaran tirados, porque yo nunca vi algo así. O sea, no terminaban tirados en el piso, pero todos habitualmente tomaban. Entonces, de pronto, pues en la reunión familiar, pues nadie se daba cuenta si tú le echabas un chorrito de alcohol a tu refresco, y pues si te gustaba le entrabas. Entonces, pues era algo Pero eso fue normal, habitual. Eso fue antes de la primera vez que probaste una droga. No, yo creo que iba de la mano. La primera vez, yo tenía dos amigos, que voy a omitir sus nombres, Luis Jorge y Alejandro. Y no creo que tenga ningún problema. Con ellos yo me juntaba mucho en la esquina de la paletería a jugar maquinitas, y de pronto ellos se perdían un ratito, se iban y ya luego regresaban a la hora y media, ¿no? Y yo les decía, pues, ¿por qué se van? ¿Por qué me desafanan? Claro, ¿más grandes que tú? No, uno es más chico, bueno, uno sí es más grande, uno sí es más chico. ¿Por cuánto? Más grande sí varios años, como 10 años, y el otro sí es más chico, un año, ¿no? O sea que si tú tenías 13, él tenía 23. Sí, tal vez 20. No estoy seguro cuántos años me lleva. O sea, sí influyó bastante la edad. No, porque realmente, o sea, a ver, entonces pasaba que me dejaban ahí solito, y yo le dije con el que tenía más confianza, que era más chico que yo, un año más chico que yo. Yo creo que al final éramos personas que querían experimentar. Él a lo mejor pues ya tenía más rato en ese asunto.
Y el chiste es que, bueno, en la historia es que yo un día sí les reclamé, le dije a mi cuate que era más chavo, le digo, oye, pues ¿por qué siempre se van? Y me dijo, no, pues porque mira, vamos y hacemos tal cosa, estamos usando tal sustancia, y entonces yo le dije, es que yo quiero probar, yo quiero estar ahí. ¿Y tu querer era por estar incluido en No, esa no, parte no, en la que no, ellos se iban? era algo que realmente sí me llamaba la atención. Pero O sea, no sabías qué era. no, ¿Qué no te sabía, llamaba la atención? no sabía qué era, pero el ambiente siempre influye. O sea, donde yo crecí, pues sí yo sabía de muchísimos cuates que se metían cosas e incluso pues sonaba que en la escuela te decían, no, pues hay chavos que llegan y que te ofrecen dulces y cosas así, nunca los aceptes. Pero pues yo decía, pues mejor si hay que ver de qué se trata. O, no sé, pues Te llamó la atención y al decidiste final probar. siempre creemos, o tal vez es real, que siempre viene de la mano de problemas emocionales, de tu entorno familiar. O sea, es real que mis papás se separaron y estaban separados, o vivíamos juntos, pero estaban separados muchísimos años antes. O sea, nunca hubo violencia dentro de mi núcleo familiar, pero sí había cosas que tú decías, ese no es un matrimonio normal. Yo me llevo mucho de edad con mi hermano y eso también influye. Entonces, siempre va de la mano de cuestiones emocionales que a lo mejor tú para escaparte, para llamar la atención o para simplemente pertenecer a un grupo donde si eres aceptado y a lo mejor acá no hayas tu enfoque. O sea, siempre a nivel psicológico, o sea, entiendes que va de la mano con algún problema emocional. O sea, la palabra, o el concepto de decir, yo lo hice porque me llamó la atención y me gusta, no es bien aceptado, ¿no? O no es aceptado. O sea, no puedes decir que te gusta. O sea, tú entraste a ello porque traías un problema ya desde muy chavito, y emocionalmente pues no eras estable y querías pertenecer a un grupo. Y a lo mejor eso te llevó a que probaras una sustancia o que tomaras, a que fumaras. Es que estás de acuerdo que eso es como autodiagnosticarte y eso no es algo que sea lo más objetivo. Pero no lo digo yo. O sea, yo me refiero a que como tú mismo decir, no, yo sé que yo no tengo ningún problema y lo hago porque me gusta. no, sí, claro. O sea, creo que es una justificación un poco más, que yo acepto más, ¿no? O Más sea, bien. pero es mi manera de, como siempre hemos discutido, ¿vale?, de normalizarlo. Ya nos exhibiste. O sea, es mi manera de normalizarlo, porque siempre, Exacto. siempre que me dicen, no, es que está mal, y luego está mal, o sea, ¿para quién está mal? Está mal también tomar, está mal fumar, y hay más accidentes las estadísticas muestran que hay más mortandad por alcoholismo, por tabaquismo, por diabetes, ¿no?, que por drogadicción. Se me hace muy, muy importante lo que dijiste, ¿no? O sea, desde muy niño empezaste por elección. Uh-huh. Estabas en un ambiente, en un círculo social, sí, de mucho mayores, donde influyó que tú entraras en esa parte, pero a final de cuentas, pues, fue tu decisión, tu percepción así es, que nadie te obligó, que por supuesto así fue. Y fíjate, así fue, perdón que te claro. interrumpa, algo muy importante, o sea, lo común no fue consumir drogas con él. Eso no fue lo común. Uh-huh. O sea, sí lo probé ahí, pero no fue lo común estar con él y que ahí sucediera la mayoría de las veces, ¿no? O sea... Desgraciadamente yo creo que no hay, o sea, no es que haya una acusación directa hacia él. No, para nada. Y No. yo reprobaría una cuestión así Pero porque alguien... o sea, fue, como pudo haber sido ahí, pudo haber sido en cualquier lado. O sea, acceso a, me parece que es lo más sencillo del planeta. O sea, para mí, ir a la tienda y pedir una botella de alcohol es igual de sencillo que conseguir una sustancia, por ejemplo. Y no ahora, o sea, lo ha sido siempre. O sea. Para cerrar efectivamente esta parte, porque se está volviendo un debate, ¿no? También, y, o sea, eso es padre tener
puntos de vista distintos, pero bueno, aquí la causa por la que estamos el día de hoy es de verdad el tema de los excesos. De los excesos, de las adicciones, y yo en lo particular pues te agradezco que estés aquí frente a cámaras y nos compartas parte de tu vida, porque así la has vivido. Y es que, bueno, dentro de todo lo que se pueda platicar del tema de los excesos, o sea, hay partes que de verdad son, o sea, yo de pronto sí bromeo con muchas cosas, me atrevo porque al final, pues es mi vida y yo la he transcurrido y la he disfrutado, y hay cosas que no he disfrutado para nada, y entonces al final sí entiendo que hay cosas que son muy dramáticas y que se viven realmente como el infierno que tiene que ser. O sea, yo no puedo decir que el tema de la drogadicción me enorgullece, porque al final tengo personas muy cercanas que creen en mí, o que confían en mí, o que me tienen, por alguna razón que no entiendo, admiración, o cariño, o amor, y es el tipo de cosas que yo no quiero para nada que ellos vean de cerca. Desgraciadamente lo han tenido de cerca, y eso sí no creo que deba ser normal, el hecho de que algún miembro de mi familia me diga, échale ganas, y hablo de miembros de mi familia de edades de 15 años o de 10 años, okay. O sea, personas realmente inocentes en muchos sentidos, que hablan únicamente desde su amor hacia ti, y que te digan, échale ganas y tienes que estar bien, y o sea, es el tipo de cosas que sí te tienen que partir, porque si no te parten, pues, o sea, no eres un ser humano consciente, o con corazón, o con sentimientos. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí se tienen que entender, la parte donde todo esto ya se lleva a un desastre, porque a lo mejor si yo estuviera solo y solo me invitase porque a lo mejor sabes que soy el cuate que se droga ahí afuera o a unas cuadras de tu casa, y ya, pues lo entiendes, ¿no? Y a lo mejor yo sí te puedo platicar las historias de carreras de autos y de muchachas, o sea, la vanagloria de la que hablamos cuando estamos metidos en rollos de excesos y en la fiesta todo el tiempo. Pero cuando realmente eres una persona que sí tiene una familia y gente muy cercana que te quiere, y que todo el tiempo te trata de alentar a que estés bien, es donde dices, o sea, y entonces, o sea, tú pretendes ser el ejemplo de, pues eres un desastre, o sea, no hay claro. forma. Pero entonces ahí dentro de toda la historia de que yo conozco las drogas a los 13, 14 años, no recuerdo, y con ello pues a empezar a tomar, porque era muy común en la cuadra juntarme con los chavos de mi edad, y hasta más chicos, ¿no? Okay. A tomar, a fumar, y de pronto a consumir algo de drogas, pues eso me fue acompañando durante toda mi vida, de manera pues muy, muy aleatoria. O sea, no era como que todo el tiempo me drogara, o todo el tiempo tomara, o todo el tiempo fumara. Llegué a tener pues buena productividad, a crecer incluso laboralmente, siendo que ni estudié. Tuve una muy buena fortuna de encontrarme una persona que un día estaba yo echándome una caguama en la banqueta de la casa, porque eso es lo que quería tal vez hacer el resto de mi vida, dedicarme a vago. Siempre digo que eso quería hacer, dedicarme a vago. Y esa persona me dijo, no, ven, acompáñame a trabajar. Yo trabajo en las noches en una casa productora de televisión educativa y cultural. Acompáñame, te voy a enseñar. Me enseñó, aprendí, y gracias a eso pues me desarrollé en un área laboral que creo que hasta la fecha lo sigo haciendo. No sé si bien o mal, pero hasta la fecha lo sigo haciendo. Y a lo mejor si no hubiera habido esa persona, pues continúo en mi plan de vida, que era ya dejar los estudios. Yo creía que iba a demostrarle a mi familia que podía salir adelante sin estudios, pero pues no había forma, porque pues echándome una caguama todos los días, oyéndome a jugar billar todos los días, claro. Consiguiendo, o sea, ese era el mayor logro, o sea, conseguir 15 pesos para que alcanzara para el billar, y mi otro cuate pues conseguía para las chelas. Entonces,
pues ese era el logro de todos los días. Entonces yo no sé cómo hubiera yo salido adelante si ese era como el panorama, ¿no? Entonces, pues la cuestión de los excesos me va acompañando durante mi vida. ¿Qué sientes? ¿Qué te produce? Platicarlo de esta manera, dolor. No, perdón. ¿te refieres a...? Al consumo de No, estas. pues, ¿Qué sientes? que, ¿Qué sensación sientes? es que ahí está bien complicado compartirlo porque alguna vez hace no tanto, mi hermano pues se puso a llorar conmigo y me decía, es que te veo, o sea, y me duele mucho que estés así, pero me dijo, ¿qué sientes? Y justo me hizo esa pregunta. Y yo no sé si deba responder porque de manera honesta. Porque yo te voy a dar la pauta para que puedas Sí. responder. En mi situación de salud que he pasado del cáncer, pues lamentablemente los médicos me han administrado, no hoy en día, sino ya anteriormente, morfina. ¿Por qué? Pues porque los dolores eran insoportables, ya no aguantaba físicamente y demás. Entonces, lamentablemente, yo sí lo puedo decir, lamentablemente la decisión en ese momento fue administrarme morfina, la cual me llevó a una parte de una adicción. ¿Por qué sentía? Delicioso. O sea, sí te lo puedo decir. Padre, porque decía, ay, ya no me duele. O sea, ya me siento bien, me siento tranquila, me siento en paz. Y lo mejor de todo es que ya no hay dolor. Pero pasaba el efecto de la morfina y era una ansiedad horrible. O sea, regresaba el dolor y todo. Me dice un médico, obviamente, lo que produce este tipo de sustancias es que a tu cerebro lo engaña, porque al final te cuenta el dolor, ahí sigue. No se te va, no es que se te haya quitado, simplemente te causa ese placer y ese momentáneo de como que de Esa distracción, ¿no? Ya no, pero pasa el efecto y vuelve. Entonces, en mi caso, o sea, sí, con la morfina dejé de sentir dolor. Y eso para mí era genial. Para ti, ¿qué te causa? Es que es lo mismo, ¿Qué te causa? pero suena demasiado cínico decirlo de esa manera. O sea, lo entiendo y a veces hemos bromeado y donde yo, o sea, bueno, tal vez no es broma, sí. O sea, es que expresarlo de manera tan honesta suena de lo más cínico que puede existir. O sea, yo pero, entonces me hice cínica por decirlo lo sí, que siento. o sea, ¿Cómo? no, pero sí suena muy cínico el decirte, es que alguna vez alguien me dio el concepto al respecto de las drogas y me pareció muy correcto. O sea, cuando tú realizas ese primer impacto de una sustancia, llámese cocaína, cristal o cualquier otro tipo de estimulantes. Yo en mi caso, mi sustancia de impacto es la cocaína en piedra, que es muy adictiva, mucho más que la cocaína en polvo. Esa creo que puede ser la puedes utilizar hasta de manera más no es escandalosa, o sea, puedes ni darte cuenta, o sea, vas al baño y ahí la consumes y casi ni notas que está sucediendo ni nada. Entonces, pero la otra pues sí es es más escandalosa, produce mucho humo, entonces algo así como que yo pudiera fumarlo en cualquier lado se notaría por demasiado, ¿no? Y los efectos que causa. Entonces, cuando tú tienes ese primer impacto, es lo mismo, o sea, sientes cómo a tu cuerpo llega toda esa emoción, adrenalina, o sea, te produce una circunstancia de placer tremenda, ¿no? Pero todo el resto, ya cuando estás muy enfrascado en la drogadicción, el resto de las veces que tú fumas es la búsqueda de ese primer impacto que jamás va a suceder. Porque para que eso suceda, tú tendrías que dejar pasar el tiempo necesario a que se termine el efecto de ese primer impacto. O sea, es como lo que tú decías de ese medicamento. De o la sea, morfina. una vez que termina, si te lo vuelves a poner, pues vuelve a pasar lo mismo. Claro. Pero tendría que pasar, no sé en el caso de la morfina cuánto tiempo, pero en el caso de esta droga, pues tendría que pasar, no sé, unos 20, 30, 40 minutos a que te pase el efecto para que lo vuelvas a hacer
y entonces sí sientas ese otra vez el placer, Ujú. pero no puedes porque la adicción que te provoca Ujú. te impide que suceda de esa manera. Entonces tú la consumes, te fumas un cigarro, a lo mejor te das un trago de algún chupe, algo, y ya quieres volverlo a hacer. Y eso me pasaba, por ejemplo, a mí, Ok. yo conozco cuates con los que he estado, en los que muchas veces llegábamos a casa de algún amigo, de algún conocido, donde sabíamos que ahí te podías drogar abiertamente delante de todos, los que estaban, Ujú. porque lo hacían. Y mi cuate siempre les decía, oigan, Beto, pues él es de manera diferente, él no es como nosotros que se echa un llegue y ahí se espera un ratote. No, él es uno tras otro, tras otro, tras otro. Porque el nivel en el que yo ya estaba, porque lo hacía tantas veces, o digamos, las veces que lo hacía en grandes cantidades, eso pasaba. Entonces yo una vez que comenzaba, no podía detenerme. O sea, era imposible que alguien lograra que yo me detuviera hasta que me acabara todo. O sea, Wow. eso está muy cañón. Y luego, si no tienes un límite, si no hay un límite y siempre hay, o sea, yo tuve en épocas recientes momentos en los que yo podía estar día y noche consumiendo la droga. Todo el tiempo. Entonces, si a las 2 de la mañana se acababa, yo hablaba por teléfono y ahí llegaba. Y si a las 7 de la mañana no había, llegaba. Y si a las 8 no había, llegaba. Y a las 5 de la tarde y a la hora que fuera. A la hora que fuera llegaba, porque había pues varios lugares donde solicitar. Y entonces llegaba y no había un límite. Entonces yo podía pasar 4 o 5 días sin dormir, sin comer, sin tomar agua, sin nada, más que Perdido. solamente drogándote. Y la mente pues estaba quién sabe dónde, ¿no? Porque, o sea, nada parecía tener importancia o nada parece tener importancia cuando estás en eso. O sea, nada te importa, no piensas en nada. Desde luego no piensas en los demás. Ya después, cuando estás consciente, dices, no, pues ¿cómo crees? Y luego Susana, ¿qué? Pues le voy a hablar. Y tontamente yo decía, pues ¿dónde estás? Ahorita voy. No, pues estás como que ahorita voy. Claro. No, no. Pues ya que te alivianes y que platiquemos y veamos si realmente qué es lo que quieres en tu vida, pues vemos. No, entonces ahí es donde empiezan las películas en la cabeza. No, pues está con otro. O sea, ¿dónde Sí, está? sí, ¿Por qué no me sí. dice Te dónde crees tu está? mundo que es tu No, no, mundo no. y no es el real. No, y tan irreal llega a ser que cuando tú estás metido con la sustancia, empiezas ya en un plano ya muy, muy, muy cañón, que es donde obviamente yo estoy, o estaba, o estoy, tengo que decir estoy, porque, Sí, porque, trastornado. porque, o sea, te trastorna a tal grado que alucinas. Ok. O sea, yo tengo voces en mi cabeza de circunstancias que a mí me hayan pasado en la vida. Haz de cuenta, si yo un día tuve una bronca contigo y tú me dijiste, no, pues vas a ver, allá afuera nos vemos y ahí te va a tocar una madrina o algo así. Yo puedo quedarme con eso y entonces en mi alucín yo estoy pensando que eso va a pasar. Que a lo mejor tú estás allá afuera esperándome para golpearme. Te voy a poner un ejemplo, no puedo decir nombres por razones obvias, pero Ujú. te voy a poner un ejemplo. Hace poco tiempo, yo ya tenía 10 meses de sobriedad. Hace poco, por alguna circunstancia, tuve una recaída. Que hay una parte que me encanta de la drogadicción y de los drogadictos, que no solamente lo usamos los drogadictos, sino también los psicólogos y demás, que es fascinante y espectacular decir que la recaída es parte del proceso. Es una justificación excelente y perfecta para Exactamente. poderlo hacer, ¿no? Sí. Pero no la inventé yo. O sea, sí, de verdad la Solo la usan. aprovechas. Solo la Yo no aprovecho. la inventé, yo no la pero O sea, inventé, yo la para mí es una aprovecho. justificación. Es una justificación Estoy de acuerdo. completamente. Y cuando O sea, yo pésima. digo que es normal y que es la estadística te dice que hay más muertes por obesidad que por drogadicción, es a todo dar para mí, ¿no? Ujú. O sea, porque trato yo de justificar Es que o de eso, normalizar normalizas lo que eso. moralmente no debe ser normal. Justificas para Sí, sí, seguir sí. en Entonces, tu mundo, en tu rollo, ¿no? fíjate mi alucín. Dentro de este alucín, yo escuchaba que cierta persona que me tiene muchísimo cariño me iba a regalar un coche. Ok.
y venía a la ventana de mi casa, porque yo estaba en la sala haciéndolo, y venía a la ventana de mi casa y yo escuchaba claramente la voz de el director de la empresa que comanda este cuate, diciéndole, ya ves, te lo dije, nunca va a dejar de hacerlo, se está drogando, yo te lo dije, y no puede ser, ¿cómo crees, mano? Que este cuate lo está haciendo, sí, yo te lo dije. Yo escuchaba eso en mi cabeza y escuchaba al hijo de mi amigo decir, ya ves, papá, yo vine hasta acá para entregar, para que tú le regalaras este carro, un carro, por cierto, eléctrico, que por ahí anda. Y yo tenía en mi mente eso, yo lo escuchaba, lo escuchaba, pero ¿qué crees? Que no me importaba. O sea, tú estás escuchando eso y dices, no, o sea, imagínate si fuera verdad, tú dices, no, en la torre no deja, guardo todo, lo escondo para que crean a lo mejor que nada más estaba prendiendo un cigarro, porque eso es lo que se veía, que yo encendía un encendedor, o sea, es lo que yo alucinaba que se veía desde fuera de casa y que encendía durante mucho tiempo un encendedor, no, pues que piensen que era un cigarro. Y entonces prendía un cigarro y me hacía medio menso. Pero a los 2 minutos o al minuto yo decía, pues me vale, ahora pues si ya me vieron, ¿no? O sea, si entonces me aluciné, ya me vieron, pues lo sigo haciendo. Y entonces empiezas a alucinar que mandan traer a las patrullas y que va a llegar la policía y que va a entrar. Una psicosis. No, una psicosis, pero grave. Yo creo que, o sea, ya cuando estás en esos niveles, o sea, algo ya no está nada padre, algo ya no está siendo, y perdón por la palabra decir normal, o sea, pero algo ya no está siendo normal dentro de tu consumo porque ya estás en un nivel en el que ya no está padre, o sea, ya estás alucinando cosas muy raras. Y eso te puede llevar, a ver, yo en ciertos momentos he tenido armas en la casa. Entonces, ¿qué pasa si yo alucino este rollo y saco un arma y se me ocurre pensar que en la ventana alguien se está asomando y disparó hacia allá y va pasando una persona? Claro. Bueno, una vez yo llamé al 911 porque yo aseguraba que se estaban brincando a mi casa. Y en mi mente yo sabía qué personas estaban brincando a mi casa para anexarme. Ese fue mi alucín. Yo llamé a la patrulla, llegaron patrullas a mi casa, entraron policías a mi casa. Okay. Yo estoy seguro que ellos se dieron cuenta que yo estaba drogando, porque una segunda vez que yo quise llamar al 911, ya no me pelaron. Ah, es Beto. Y marqué muchas veces. Ahorita vamos, joven. Muchas veces. Sí, vamos a ir, ahí vamos. O sea, pero ese es el tipo de cosas que hasta lo decimos chistoso, no es nada chistoso, está muy cañón estar en esas situaciones. Cuando tú estás inmerso en un rollo de drogadicción, cuando realmente tocas fondo, que ese es al punto al que se tiene que llegar en este asunto, o sea, la parte en la que sí tocas fondo, la parte en la que sí te derrotas, la parte en la que entiendes que es un infierno el que estás viviendo, que es un infierno en el que ya arrastraste a la gente que te quiere, porque para mí era bien fácil decir, cuando tú estás dentro de un grupo o una clínica, yo estuve 3 meses en una clínica porque creí que eso es lo que yo quería. ¿Te ayudó en su momento? No me ayudó. Bueno, a ver, hay que entender varias cosas. Fue una contención. Un espacio así es una contención, que es lo primero que necesitas. Un espacio donde puedas estar en contención y en desintoxicación para que puedan empezar a trabajar sobre tu persona, sobre si tienes algún antecedente emocional que haya provocado eso. Yo encontré el pretexto ideal cuando falleció mi mamá para normalizar mi problema de drogadicción, que yo ya tenía desde hacía mucho tiempo. Es cierto que lo había detenido durante 2 años, porque Susana, cuando conocí a Susana me dijo, yo no voy a convivir con alguien ni que consuma drogas, ni alcohol, ni nada. Y yo automáticamente dejé todo. Pero encontré el pretexto ideal cuando falleció mi mamá para volver a tomar y para drogarme, o sea, porque era ideal. O sea, yo al principio digo, no, es que me dolió tanto. Por supuesto que sí me dolió y fue el parteaguas, pero sí se convirtió en el pretexto ideal para seguirlo haciendo. Y ahí fue donde yo caí, pues ya completamente en drogarme todos los días. Ya no había
un control, ya no había ni siquiera, ya no era yo productivo en ningún sentido. Entonces, cuando caes en eso, pues ya arruina completamente tu existencia, ¿no? Porque a lo Exactamente. mejor, pues lo hacía yo, no sé, los viernes y el sábado no trabajo, bueno, pues no pasa nada, no afecto a nadie, ¿no? Pero ya lo hacías los lunes, los martes, Sí. los miércoles, los jueves y cualquier día, y entonces ya podía no ir a trabajar durante una semana. Sí. ¿Y qué está pasando con este cuate? Está tan deprimido, hay que entenderlo porque está deprimido, eso yo lo aprovechaba. Porque iban a verme en el día y pues yo lloraba en el día, pero en la noche ya cuando se iban todos, pues ya pedía mi dotación de dulces y Claro. ya le seguía, ¿no? Entonces, lo que iba a comentar es que cuando estás en esa contención y estás allá anexado o ingresado en algún lugar, pues lo primero que dices, pues vénganse a encerrar ustedes, hijos de no sé qué, ¿no? O sea, siempre esa es la justificación cuando uno está metido, porque conocí personas que llevaban arriba de 15 internamientos, Guau. o sea, y personas que son infinitamente más jóvenes que yo. O sea, no sé, un chavo, por ejemplo, era su número 16 o una cosa No así, juegues. y tenía, no sé, como 25 años, 27 años. Entonces, Oye, a ver, bueno, ¿y tú que ya estuviste en una clínica? ¿Qué sabes? O a lo mejor es como más conocido por los grupos de AA. Si tú crees que no te ayudó la clínica por los métodos, por el lugar, eso ya es indiferente porque al final en cualquier otro lugar más o menos manejan como el mismo tratamiento. pero no es Entonces, por eso. si eso no es lo que ayuda, entonces No, pero ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Cada caso es muy particular, sí. pero ¿tú qué crees entonces que sí les ayuda a salir de ese problema? Sí. Aparte de la parte de decir, es que te tienes que tocar fondo, ok, y partiendo de ya tocamos fondo, ¿qué es lo que los ayuda a salir de ese problema? Esa es la clave, o sea, lo que acabas de decir es la clave. O sea, ahí escuchas siempre frases nuevas que yo nunca había escuchado, como que el plan es egoísta y personal, ¿no? O sea, y que no le prestes tus sentimientos a nadie más, porque siempre es, no, pues estaba todo bien. No, pues tiene un mes que no me escribe la novia. No, pues ya se olvidó de mí, seguro ya está revolcando con otro, porque te lo dicen. O sea, es lo que tú escuchas en un lugar como esos. O sea, sí, no, pues tú digo, no puedo decir cosas porque son muy soeces, pero es lo que te repite, ¿no? Tú estás aquí sentado escuchando tu junta de AA y a la otra la tienen pues allá con el Sancho y está bien feliz. Y son el tipo de cosas que tú tienes en tu cabeza y cuando estás ahí metido y yo tengo un mes o mes y medio sin saber de ti, o sea, con toda la confianza y el amor que te pueda tener, si hay 20 güeyes diciéndome, pues, güey, entiendes por qué es, ¿no? ¿Verdad? Porque, o sea, allá afuera hay un güey que no se droga, que no toma y que está más guapo y que tiene más lana. Entonces imagínate si va a preferir estar viniendo a visitar a su enfermito cuando ya tiene 20 güeyes que le tiran la onda, que sí son sanos, que son amables, o sea... ¿Y tú crees que ese método es el adecuado? Es que eso es lo que sucede seguramente por el ambiente y por las personas que te rodean, porque son chavos pues, que la han padecido feo. Pero a ver, lo que me preguntabas al respecto de un lugar así. O no de un lugar, de un o sea, ¿qué tratamiento, Al de final, qué forma? bueno, yo ¿crees? siempre lo he dicho, o sea, el que quiere el dejar de drogarse, hablando muy específico de la droga, porque ya sé que adicción al tabaco y al alcoholismo, pues lo hay muchísimo, pero creo, o al menos en mi caso ha sido muy manejable y es algo que no me produce ni ansiedad ni cosas raras, ¿no? La droga es lo que sí me impacta mucho. Hablando específicamente de eso, si tú no quieres dejar de drogarte, no va a pasar ningún tratamiento ni ningún cobijo va a quitar esa parte. Pero algo que sí es muy importante, o sea, lo que mencionábamos de si funciona o no funciona un centro de contención, una clínica, un anexo, un fuera de serie, que son los más densos, o las clínicas que son ya muy caras y que hasta puedes tener hasta ciertas comodidades. Si tú no tienes un fondo de sufrimiento, no la vas a armar. O sea,
Tú tienes que, y he escuchado a personas como, no sé, como el cantante Yair, que habla de su hijo. Es un error haberle internado a mi hijo durante 5 veces, porque él no estaba en su fondo de sufrimiento. Y es cierto, si tú no llegas a ese fondo de sufrimiento, no la vas a vivir igual. O sea, tú tienes que derrotarte y decir, ya está muy cañón. Ahora sí ya perdí esto. Porque cuando yo llegué a la clínica, pues yo hasta lo decía de manera, pues sí, como pavoneándome, ¿no? Pues yo no perdí ni a la chica, no perdí a mi familia, no he perdido ni el trabajo. Todo está bien. Entonces, pues casi no pasa nada, ¿no? Nada más sí me drogué un rato y la regué. Pues sí, admito que como que medio la regué. Debí de drogarme nada más los fines de semana. Entonces, pues saliendo de aquí, pues tengo un muy buen carro, lo voy a vender y seguro me echan la mano para comprar el nuevo. Regreso en un trabajo. Regreso al trabajo porque ahí lo tengo. La chica va a estar esperándome porque me quiere y yo la quiero y va a estar ahí. Mi familia, pues ahí está. Pues si viene cada 8 días a visitar a su enfermito y si pido que me traigan una botana y si pido que me traigan, me lo traen. Pues no pasa, casi no pasó nada. Entonces tú escuchas al padrino o a otros compañeros en las juntas platicar sus experiencias y es de verdad la estupidez más grande del planeta es cuando tú tienes esa soberbia. Fíjate, ellos se paran ahí y te dicen, evítate de 5 a 10 años de sufrimiento. No me veas a mí hablándote y tú no, dentro de tu cabeza no digas, pues tú por pendejo. No, pues le pasó eso por pendejo. Y ¿sabes qué? Tenemos la soberbia de sí decir eso y de sí pensar eso. Yo admito haber estado sentado y escuchando al padrino decir, platicar, que no sé, no puedo hablar mucho porque es utilizar sus argumentos, que eso nunca se puede hacer. Lo que se escucha en las juntas de AA, pues ahí se tiene que quedar siempre. Pero escuchar, por ejemplo, decir que bautizó a su hija y que si la cadenita del bautizo, pues luego, como va, luego pues irla a cambiar por droga. Y los regalos, todas las cajas de regalos, cuando los empezó a abrir la mujer, vacías. Porque ella había sacado todos los regalos para irlos a cambiar por droga, ¿no? Entonces, uno escucha esas historias cuando no llegas a un fondo de sufrimiento. No, pues por pendejo. A ti te pasó eso por pendejo. Entonces, yo estuve en una clínica durante 3 meses. Salgo de esa clínica, 1 mes estoy bien. Ya como que digo, pues ya salí. Efectivamente no perdí ni el trabajo, no perdí ni a la novia, no perdí a la familia. Todo perfecto. Pero yo nunca sané mi problema de drogadicción, porque no había llegado ya al fondo de sufrimiento. Entonces pasa 1 mes y digo, pues nadie se va a dar cuenta si hoy un día en la noche pues le entro, ¿no? No va a pasar nada. Entonces lo hago y lo hago y lo hago y lo hago y vuelvo a caer en ese fondo y dices, en la torre, ¿y ahora qué? Entonces ahí sí pierdes a la chica, pierdes a la familia, ya. Yo decía, ya no era la misma. Antes mi papá iba y me buscaba y tienes que... Ya no. Mi hija, por supuesto, ya no se volvió a parar en mi casa, ¿no? O sea, tú desapareciste. Por muchas razones, ¿no? Pero desapareciste. Entonces, dices, la madre. Entonces, ahora sí ya soy el pendejo que yo decía que no era, porque era yo bien fregón. Yo era bien fregón. Y entonces, el auto que yo iba a cambiar por uno más fregón, pues me lo fumo. Y desaparece el carro. Y luego tengo otros 2 carros y me los fumo. Y entonces ya nomás veo cómo de mi casa, de casa de ustedes, empiezan a salir las televisiones, los sillones, cosas que me habían regalado, una caminadora que tenía bien fregona que me habían regalado, que costaba como 70,000 pesos, pues se fue como por 8,000 pesos. Tenía yo muchas cajas de tenis que no había estrenado. Pues, ¿cuánto me das? Pues 100 pesos, pues órale. Así. Una vez me acuerdo que estaba yo jugando con un primo videojuegos, que acostumbraba a jugar con él, y buscando un juego, abrimos un mueblecito y había un estabilizador
de DJI y una GoPro nuevas, que yo ni me acordaba que ahí estaban. Y mi primo, puta, ¿para qué las encontró? No te las vayas a fumar. No, ¿cómo crees? Pues mi primo se fue, lo primero que hice en cuanto se fue, a sacarlas y órale, a buscar. Se fueron por 400 pesos, las dos cosas. Costaban, la cámara pues costaba como 10,000 y la otra, no sé, como 3,000 pesos, no sé, por 400 pesos. Y cosas así. Entonces empiezas a ver así como empiezas a desechar todos tus objetos personales o materiales por nada, Claro. así desechaste a tu familia, así desechaste a la mujer que se estuvo esperando durante esos 3 meses a que salieras de la clínica, así la desechaste. Así desechaste mucha gente que te amaba. ¿Por qué? Porque lo único que te importa es estarte drogando, drogando, drogando. O sea, yo recuerdo episodios, y eso suena bien, bien cañón, que cosas que no entiendes, que tú ya habías escuchado, pero que decías, no, no puede ser, no puede funcionar así. Yo recuerdo episodios, y perdón que lo haga gráficamente, pero así es. O sea, tú agarras un artefacto donde fumas la cocaína en piedra, que es como un cigarro, y lo empiezas a fumar. Yo recuerdo haber estado fumando llorando. Okay. O sea, eso es lo más oscuro del oscuro. O sea, ¿cómo puedes estar llorando por tu drogadicción, pidiéndole a Dios o a tu ser superior que te ayude a superar tu drogadicción haciéndolo? O sea, ¿cómo puede ser? No, o sea, lo piensas ya después fríamente y dices, es que, o sea, o sea, en tu cabeza no lo entendías, no lo veías, no cabía. O sea, ¿cómo puede ser de esa manera? O sea, ¿cómo puedes estar llorando, suplicando por ayuda, pero sin dejar de hacerlo? Y cuando venían dentro de todo eso, estos episodios de paranoia tan abrumadores, que tú dices, ¿cómo puedes estar haciendo todo eso? Y pasa, y entonces dices, bueno, ya pasó. Ni me morí, no vinieron No por pasó mí, nada. no pasó nada, no, lo que aluciné que venía la policía no vino, entonces como no pasó nada, podemos continuar haciéndolo. O sea, yo tuve un episodio en donde yo solito me estaba generando, trataba de generar, ahogarme yo solo para ya morir, y llegué a un grado, no sé si cerca de lograrlo o no, porque desconozco médicamente si lo que estaba haciendo era correcto para inducirme a ahogarme. Creo que sí lo estaba haciendo bien porque sí, yo llegué arrastrándome a mi cama ya cuando ya no podía más, no podía ni caminar, ya no podía respirar, y yo alucinaba que Susana estaba afuera con una persona, que estaba con esa persona, digamos, no sé si sentimentalmente, pero estabas con esa persona, viéndome desde afuera así como, pues pobre güey, ¿no? O sea, velo. Qué fuerte. Y yo le decía a mi mamá, pues ya, vámonos, ya, llévame, ¿no? Y empecé a ver unas luces moradas, escuchaba a muchas personas hablando de mí, a muchas personas que conozco hablando de mí, gente a la que quizá he afectado en muchos sentidos, o que a lo mejor simplemente no me tienen como tan buena estima, y les gustaría, o no sé si les gustaría o no, pero yo pensaba en ese momento que mi sufrimiento les haría sentir padre, ¿no? No sé si hay esas personas o no, pero sí sé que no le caigo bien a mucha gente, y que a lo mejor esas personas podrían estar tranquilas si yo a lo mejor hasta me muriera. En algún momento yo tenía una alucín muy, muy cañón de yo estarme drogando y que le preguntaran a mi papá, a mi hermano, a Susana, a gente muy, muy cercana a mí, ¿cómo ven si mejor nos evitamos ya problemas si le damos un tiro en la cabeza? O sea, y yo escuchaba eso, yo escuchaba la respuesta de mi papá llorando, decir que quizá era lo mejor, para que yo ya no sufriera, para que ya no me hiciera daño, para que ya no afectara a mi entorno. Entonces, yo al tener armas en la casa, o sea, yo decía, bueno, pues yo solito me pego el tiro. Jamás tuve ni cerquita el valor de intentarlo. O sea, eso sí lo tengo que reconocer. O sea,
la gente que logra hacer una situación así, no te va a avisar ni te va a debe de decir. tener unos pantalones muy cañones o un sufrimiento muy cañón para hacerlo, porque yo ni siquiera voy a decir que estuve cerca. Planeé el día, planeé la hora, lo tenía muy claro. Curiosamente, Susana me buscó como una hora antes de Te contesté un mensaje. un mensaje de la hora que yo tenía planeada y pactada. O sea, lo arruinó. Arruinaste el día de Arruinó mi mi muerte. muerte. O sea, gracias. ¿Qué tanto trabajo Gracias. me costó O sea, pactar, lo planeé, diseñar, todo. planear? Ujú. Yo creo que nunca hubiera estado cerca. O sea, Ok. yo creo que más bien era mi ímpetu por hacer que ella volteara quizá a perdonarme, a escucharme, a ayudarme sobre todo. Porque hoy en día, a pesar de un tropiezo que tuve recientemente, hoy en día mi contención es poder estar con ella, vivir con ella. Pero yo alguna vez le he preguntado, o sea, ¿quién se quiere aventar ese paquete? O sea, porque no solamente es convivir con una persona, olvídate ya si tengo adicciones o no, o sea, simplemente el ser humano que soy, no soy sencillo, o sea, mi carácter para nada debe ser fácil, soy alguien que le gusta que se haga su voluntad, porque siempre se ha hecho mi voluntad. También no es que ella no tenga un carácter fuerte, ella es muy parecida, o yo Ok. creo que hasta me supera en muchas cosas, ¿no? Entonces, simplemente nuestra convivencia habitual, dejando de lado los excesos, es difícil. Ahora, súmale a eso a tener un cuate al que literalmente me tiene que llevar a todos lados de la manita, porque si no, muy fácil yo me puedo perder. Es que lo que comentabas, o sea, la ansiedad, que no solo es la ansiedad de querer volver a consumir, ¿no? O sea, como esa parte que también ya es física, o sea, que tienes una dependencia química a una sustancia, Totalmente. ¿no? O Sí, sea, es difícil decir hasta aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, en Exacto. mi caso, yo sí al doctor, me acuerdo, no que se me va a olvidar, hospitalizada, me acaba de hacer una cirugía muy fuerte. En cuanto yo desperté y así, yo inmediatamente le dije al doctor, me pusiste morfina, ¿verdad? Me dijo, sí. Le dije, quítamela, o sea, no me la vuelvas a administrar. Y me dijo, ¿estás segura? O sea, ¿estás segura? Porque la vas a sufrir, o sea, el dolor va a ser insoportable. Le dije, no me vuelvas a poner morfina. Me quitó en la indicación el doctor a las enfermeras que ya no me pusieran morfina, y ahí fue el aguantarme, o sea, yo sola literal encerrarme en mi mundo y decir, yo puedo. Sí fue difícil, porque pues obviamente el efecto pasó y ya me dolía horrible, ya me sentía muy ansiosa y Y bla, es que bla, aparte bla, no bla. solo es la ansiedad, o sea, se ponen irritables. Sí, claro, de o malas sea, son y muchas cosas. No y duermen etc. o lo reflejan en que sustituyen Entonces, con pues bueno, otras en mi caso cosas. sí decidí, dije, no más hasta aquí. Y ya, jamás dije, no, morfina. En tu caso, pues yo no te conozco muchos años, pero sí estos años que llevo de conocerte, te me haces una persona, de verdad, ni lo digo no de dientes para afuera, una persona que tiene mucho por qué dar. O sea, en el tema laboral eres un chingón, no nomás Gracias. lo digo yo, lo dice toda la gente que rodea el canal donde trabajaste mucho tiempo. O sea, era Beto, resuelve, Beto era un chingón, Beto, ¿no? Y entonces yo te veo como una persona que puede salir adelante sin el tema de las adicciones. Tienes a tu lado a gente que te quiere muchísimo. O sea, de verdad que no tienes una idea. Simplemente, ¿no? El valor que tú tienes para afrontar una relación así no es fácil. O sea, yo te lo voy a hacer bien honesto. Yo le decía, ¿qué haces con él? O sea, por Dios, ¿qué haces con él? Es que soy muy guapo. No, ¿qué le ves? ¿Qué le ves, no? O sea, enfócate en ti, tus hijas, bla, bla, bla.